Para el autor, el objeto edificio es un signo que no representa algo de la misma forma que el lenguaje. Según Umberto Eco, la denotación y la connotación se usan para expresar de dos maneras el mismo signo. La denotación habla de la función de los elementos arquitectónicos, mientras que la connotación habla de su simbolismo. La arquitectura transmite y expresa las ideas de los arquitectos, la filosofía e ideología. Asimismo, habla sobre la cultura y la historia. El autor ejemplifica estos conceptos con el Coliseo romano. Su significado propio fue su función primera, es decir, servir como un anfiteatro. También su función estructural, donde sus columnas demuestran el poder de Roma. Sin embargo, en la actualidad, tiene una función simbólica, ya que es un monumento histórico que se debe visitar. Adicionalmente, los visitantes pueden adjudicar significados propios que se relacionan con sus emociones. Según Frederick Perls, hay un significado según dos opiniones contrarias, la subjetiva y la objetiva. También nos indica que no podemos extraer una afirmación de su contexto, ya que automáticamente lo volvería una falsedad. La arquitectura es más que estructuras, es una expresión cultural. Cada edificio refleja las características, valores y aspiraciones de una sociedad, estas contando una historia sobre su identidad y su legado. Por un lado, los elementos arquitectónicos como la escala, la proporción y los materiales usados afectan cómo percibimos y sentimos un espacio. Sin embargo, estas cambian según el contexto y las experiencias del observador. Por otro lado, con el tiempo, el significado de una obra arquitectónica se transforma. Lo que fue funcional en su época ahora adquiere un valor simbólico o patrimonial, estas aumentando nuevos significados y trascendiendo su propósito original. Por último, la interacción entre la figura y el fondo, es decir, el edificio y su entorno. Esa relación genera un contraste, creando un diálogo visual que enriquece su significado y su contexto. Según el libro, el proceso de diseño arquitectónico requiere atender tanto a la función como el simbolismo del edificio, en contraste con el funcionalismo tradicional que prioriza la utilidad. En este enfoque, el arquitecto usa el proyecto como un lenguaje de medio, una representación que anticipa el edificio final, pero que no sustituye la experiencia completa de la obra construida. Roger Scruton enfatiza que solo el edificio terminado tiene un compromiso con el entorno y una función pública. Características ausentes en un proyecto en papel. Así, obras visionarias como los diseños de Le Corbusier o Sanelia han influido en la arquitectura moderna, aunque su impacto sigue siendo simbólico hasta que estos se construyen. Además, el significado de la arquitectura no es controlado por el arquitecto, sino interpretado libremente por los usuarios, quienes aportan múltiples significados con el pasar de los tiempos. En teoría sobre la arquitectura, Strotter describe cómo los edificios pueden transmitir un significado. La casa de la cascada de Flanro Wright es un claro ejemplo de esto. Al construirla sobre una cascada, Wright simboliza la unión entre la arquitectura y la naturaleza, un concepto que Strotter maneja en su obra. Strotter también destaca el uso de los materiales y las formas que pueden reflejar el contexto cultural. Wright usa piedra local y terrazas que se extienden sobre el agua, generando una conexión emocional y sensorial con el entorno. Para Strotter, la arquitectura puede comunicar valores, y la casa de la cascada representa la visión de Wright sobre la interacción con el ser humano y la naturaleza, mostrando cómo la arquitectura puede ir más allá de lo funcional. En el análisis de significado en arquitectura, el documento sugiere que un edificio tiene dos funciones principales, la utilitaria y la simbólica, siendo esta última clave en cómo la arquitectura se percibe a lo largo del tiempo. En la residencia Gehry, Frank Gehry lleva esta dualidad al extremo, transformando su hogar en una pieza que, aunque es habitable, comunica un mensaje sobre el contraste entre la vida diaria y la estética industrial. Según el libro La arquitectura y el significado, el valor simbólico de un edificio surge de las relaciones entre el objeto y el observador, lo cual Gehry logra al emplear materiales como el metal corrugado y el vidrio, que invitan al espectador a reflexionar sobre los límites entre lo industrial y lo doméstico. Así como sostiene Roth en el texto, el edificio como signo refleja tanto las intenciones del arquitecto como las interpretaciones del usuario. En el caso de Gehry, su residencia no solo responde a necesidades prácticas, sino que también actúa como un símbolo de expresión artística y personal, resonando con la idea de arquitectura como lenguaje y reflejo de un espíritu de la época.
En el libro Teoría sobre la arquitectura, el significado connotativo de la arquitectura transmite y expresa ideas de la cultura e historia. En la casa sobre el arroyo podemos observar el ortoprisma horizontal de Mies, lo que nos remonta a un contexto histórico. Esta obra refleja la filosofía del movimiento moderno por aplicar los conocimientos científicos a las realizaciones humanas, desde que funde la obra de la arquitectura con lo que es el paisaje, logrando una síntesis incomparable entre lo que es lo estético y lo funcional. Según Stroeter, los materiales y las formas pueden reflejar el contexto cultural de un edificio. Aquí, la estructura se muestra desnuda en su calidad auténtica, ya que el mismo hormigón que lo compone es visible. Podemos concluir que en este proyecto la forma, la estructura y la calidad son una sola cosa.